Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Los invito a dirigirse hasta allá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Permítame orar antes de seguir con la exposición. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque el gozo que hay en nuestro corazón al entonar himnos juntos, al cantar sobre tu grandeza, Señor, recordar esa santidad que solo tú posees y también recordar nuestra incompetencia, nuestro pecado, cómo, Señor, tu gracia se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y hoy entendemos que aún así, tal como pecadores que éramos, Señor, nos has visto con ojos de misericordia y entregaste a tu Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, para poder ahora nosotros como creyentes poder ser imitadores de Cristo. Que podamos, Señor, conocer cada día tu voluntad y vivir conforme a ella. Que sigamos siendo santificados en tu verdad y que no permita, Señor, que a pesar de la prueba o la tentación nos apartemos de ella, Padre. Que sea siempre la luz de nuestro camino y que en todo momento, Señor, tratemos de presentarnos como esa iglesia limpia y sin mancha delante de ti, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, por el expositor para que no tengas en cuenta su pecado, Señor, sino que sea solamente tu palabra brillando a través de él, que él sea solo un instrumento. También te pedimos por cada una de las iglesias, cada uno de los maestros, cada uno de los pastores, que el día de hoy, aún a pesar de los conflictos sociales, aún a pesar de sus dificultades o limitaciones físicas, Señor, saca de lo suyo para poder dar a conocer ese maravilloso mensaje de tu evangelio, para mostrar al mundo, Señor, que el hombre es pecador y solo en Cristo hay salvación. Por eso te pedimos, Padre, para que estés tú guiando en todo momento en esa misión de extender tu reino, de ir y predicarle a todo el mundo, Señor, esa maravillosa noticia como lo es el evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde el momento en el que como creyentes tenemos contacto con la Escritura y comenzamos a leerla, tal vez de una forma coordinada, sistemática o simplemente por, por partes, es frecuente encontrar el llamado que la Escritura hace sobre el arrepentimiento. Y es notorio realmente la importancia que se le da a esto y cómo mostrarle al hombre que tiene una necesidad constante y es de arrepentirse. Algo que es cierto es que aún hay pecado en nosotros, tenemos un remanente de pecado y mientras el hombre esté en este mundo va a estar expuesto al pecado. Y otra cosa que es cierta es que mientras estemos expuestos al pecado, también debemos experimentar arrepentimiento. Este debe ir muy de la mano. Claramente este tema tiene lugar por la presencia de nuestros pecados, pero muchas veces somos ligeros en considerar esta actividad. Pero si nos detenemos realmente a observar lo registrado dentro de la Escritura, hay suficiente información para que podamos apropiarnos de un entendimiento claro de esta necesaria acción en la vida espiritual de todo creyente, y es la actividad de arrepentirnos. Amados hermanos, nos reunimos hoy bajo la autoridad de una palabra
que el mundo moderno e incluso muchas iglesias han intentado silenciar o más bien domesticar o acomodar a nuestra situación actual, que es el arrepentimiento. Vivimos en una cultura que exalta la autoestima por encima del autoexamen y que prefiere hablar de errores, tropiezos, en lugar de hablar de pecado, de la causa que nos lleva a todos esos errores. Sin embargo, en el orden de Dios no hay camino hacia la gloria que no pase primero por el valle de la humillación. El arrepentimiento no es un tema opcional o periférico en las escrituras. Está bastante detallado, está bastante claro y abunda la palabra arrepentimiento desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Muchos autores se dedican bastante tiempo a hablarnos sobre este tema en particular, como por ejemplo, el primer precursor de este mensaje fue Juan el Bautista. Él fue el primer mensaje, fue el grito inicial de mostrarle al hombre cómo éste es pecador y que necesitaba arrepentirse. Pero luego vemos que el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el tema con el cual Él dio sus primeros pasos, el grito de su ministerio fue el arrepentimiento. La columna vertebral de la predicación, luego de los apóstoles, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que también fue el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, mi hermano, el evangelio se convierte en una oferta barata de bienestar psicológico, despojado de ese poder transformador. Es una oferta en la que vas a estar cómodo, que no vas a sufrir, que no requieres ningún tipo de esfuerzo, cuando realmente no es así. Cuando hablamos del evangelio, es un poder que transforma, no que te mantiene y que te lleva a una posición mejor, no, te quita esa posición y ahora te da otra. Y es eso precisamente lo que significa arrepentimiento. Debemos entender algo fundamental desde la perspectiva de las doctrinas y específicamente dentro de la teología sistemática hay algo que conocemos como la doctrina de la gracia. Y el arrepentimiento vamos a encontrar que no es la causa de nuestra salvación. El hombre no es salvo porque se arrepiente, no, sino que esta es la evidencia de que Dios está operando en nosotros. Es decir, el hombre no es salvo porque se arrepiente, sino que el hecho de que éste se arrepienta demuestra que está obrando en él la salvación. Es una evidencia solamente, no es el medio, no es el camino para obtener la salvación. No nos arrepentimos para convencer a Dios de que merecemos una oportunidad, de que nos ame. No, nos arrepentimos porque Dios en su infinita misericordia ya ha quitado el velo de nuestros ojos y nos ha permitido ver que hay dos realidades dentro de nosotros y dos realidades que ignoramos por mucho tiempo. Primera, la santidad infalible de Dios. Ver a Dios no como un abuelo permisivo, sino como un juez justo y un rey cuya gloria llena toda la tierra. Un ser santo, 3 veces santo, cuya justicia jamás habíamos podido nosotros pagar, al ponernos nosotros con la otra realidad que debemos aceptar, y es la depravación total de nuestro corazón. Reconocer que nuestro pecado no es solo lo que hacemos, sino también lo que somos por naturaleza. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. El hombre desde su formación, desde el embrión, ya tenemos esa naturaleza pecaminosa.
y es lo que llamamos la depravación total. Entonces debemos entender dos cosas: un Dios 3 veces santo, infalible, juez justo, y un hombre perverso, pecador por naturaleza. Dos naturalezas completamente distintas que no podían de ninguna manera tener ningún tipo de relación. Y es allí entonces donde entra la necesidad de alguien que pueda unir estas dos naturalezas. Alguien igual de santo como aquel que está demandando de nosotros algo, pero alguien humano que también experimentara en la carne todo lo que nosotros pudimos tener o haber experimentado en este mundo. Y es esto entonces lo que nos debe llevar al arrepentimiento, ese cambio de mente, entender que esa era nuestra naturaleza, pero que ahora por la gracia de Dios somos otra persona, somos regenerados. Por ello, mis hermanos, en esta mañana les invito a que echemos un vistazo a esto que el Señor nos llama a hacer en todo momento, y es a arrepentirnos. Vamos a estar estudiando este tema, el cual tiene por título como el arrepentimiento cristiano. El arrepentimiento cristiano. Y para abordar este tema en particular, vamos a estar viendo tres cosas, y es la necesidad del arrepentimiento, el propósito del arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento. Primero, la necesidad del arrepentimiento. Segundo, el propósito del arrepentimiento. Y tercero, los frutos de arrepentimiento. Bien, pasemos entonces al primero, y es la necesidad del arrepentimiento. Y tal vez se preguntará por qué el orden, por qué primero la necesidad y por qué no empezamos por los frutos. Pues mi hermano, no podemos estudiar los frutos si primero no analizamos el árbol. Por tanto, debemos establecer algunas precisiones sobre el arrepentimiento para luego detallar sí los frutos que vamos a obtener de este. En una de sus primeras predicaciones, vamos a encontrar que el apóstol Pedro enseñó que la obra de nuestro Señor, que su misión al morir en la cruz fue traer arrepentimiento. Uno de los propósitos por el cual Cristo asume una naturaleza humana, lleva a cabalidad a cumplir la obra del Señor, muere en esa cruz, es traer arrepentimiento. En Hechos capítulo 5, versículo 30, Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31, note que dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro hablándole entonces al pueblo, diciéndoles cómo ese Dios que ellos mataron había enviado Dios realmente para traer arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo no solo vino a saldar la deuda de un pueblo, sino a hacer posible el arrepentimiento para que el hombre entre en una nueva relación con su Creador. Es decir, el hombre tenía una deuda grande con Dios. Ese juez justo estaba demandando el pago por haber transgredido su nombre, transgredido su palabra. Cristo entonces viene y no solo paga esa deuda, sino que hace algo más, y es que le da al hombre la capacidad de arrepentirse, de entender que lo que hizo, de la forma en la que está viviendo, no es correcta y que ahora él se transforme. Es imposible entonces ver la obra de nuestro Señor desprendida de la invitación a abrazar el arrepentimiento.
Y es entonces por esto que vamos a encontrar que siempre dentro de la doctrina bíblica la fe y el arrepentimiento van a estar de la mano. No hay fe sin arrepentimiento, de la misma forma que jamás te arrepentirás si no tienes fe. Si después de ver al Señor le admiramos como hombre, como ejemplo, como maestro, pero no nos conduce esto a una vida que reproche el pecado, no le hemos conocido como Salvador. Y nuestro reconocimiento del Señor es humanista, despojado de conversión. Somos como aquellos fariseos que conocían la doctrina, la enseñaban, pero no daban ningún tributo a ese Dios de gloria. Simplemente eran intelectuales, eran hombres ortodoxos, pero cuando vamos a la vida práctica, a la ortopraxis, no la tenían. Pues al verles entonces a él con ojos de la fe, nosotros debemos de alguna forma tratar de reprimir esa maldad y ahora tener ojos de arrepentimiento. Durante su ministerio público, el Señor Jesucristo describe, lo podemos encontrar en los evangelios, cómo resumen su enseñanza. Mateo capítulo 4, versículo 17, por ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note cómo inicia Cristo su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y lo primero que dice es, arrepentíos y convertíos. La intención de nuestro Señor Jesucristo después de comenzar a dar a conocer ese mensaje, ese ministerio, lo primero es que el hombre pueda entender que debe arrepentirse y que debe convertirse al Señor. Después de su bautismo, nuestro Señor inició su ministerio y el mensaje era claro, una invitación al arrepentimiento. Y la razón de esto también lo describe, y es que Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y note allí lo interesante de la expresión gramatical. No está describiendo que debemos arrepentirnos porque en un futuro se acercará. La palabra está en presente. El reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Ya estamos viviendo entonces el reino de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Nos es imposible tener otro protocolo de acercamiento al Dios 3 veces santos si no es por el reconocimiento de nuestra condición, de lo indignos que somos, de nuestra completa culpabilidad. Dios se ha acercado, arrepiéntete. Es la consigna. Por tanto, el arrepentimiento entonces es una necesidad. Y es una necesidad constante. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios se lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal, como lo expresa el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento, mi hermano, es una necesidad. Esta necesidad se hace patente cada día de nuestras vidas. Por ello podemos decir que el arrepentimiento debe ser para el creyente un estilo de vida. Todos los días de nuestra vida debemos arrepentirnos. Debemos tener cuidado de ese arrepentimiento que no continúa.
Este no es un arrepentimiento bíblico, no es un arrepentimiento genuino. Cuando pides perdón, tu mente se calma, pero de forma inmediata tu corazón vuelve a estar satisfecho con la basura del mundo. Ese no fue un arrepentimiento genuino. Cuando pides perdón por esa situación que estás viviendo, que aprendiste a las malas, lo que el Señor trata de enseñarte, expresas tu más grande arrepentimiento y luego de que se calma toda la situación, simplemente vuelves otra vez a hacer lo mismo. Eso muestra que no hubo un alejamiento por parte tuya de ese pecado. Por lo tanto, nunca olvides que el verdadero arrepentimiento es perpetuo. Si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tu pecado por el resto de tu vida. Ahora, esto es difícil. No habrá un día en el que tú digas, ya terminé con mi pecado, ya no tengo más. Por ende, entonces, así como pecas todos los días de tu vida, necesitas arrepentirte todos los días de tu vida. Anhelarás entonces vivir en santidad. Ser como Cristo debe ser tu deseo. Agradar a Dios en todo momento. Esto es lo que te llevará a aborrecer el pecado. Esto es lo que mostrará que estás arrepentido. No querrás volver a hacer lo mismo, sino agradar en este momento a Dios. Es por esto entonces, mis hermanos, que es necesario el arrepentimiento, pues aún no hemos sido glorificados. El pecado todavía está en nosotros y el mundo nos sigue atrayendo. El mundo seguirá tratando de hacernos parte de él. Así que es necesario arrepentirse todos los días, que este sea nuestro estilo de vida. ¿Y esto con qué propósito, mi hermano? Pasamos al segundo punto y es el propósito del arrepentimiento. Quiero dirigirme a la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 4. Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Wow. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Su benignidad, paciencia y longanimidad. Y gracias al Señor que es así. Porque si la paciencia de Dios fuera igual a que la nuestra, ya no existiéramos. A la primera nos fuera acabado. Si no tuviera esa capacidad de longanimidad, de alargar las situaciones, desde el primer pecado fuera acabado con la humanidad. ¿Cuál es el propósito entonces del arrepentimiento? Glorificar su benignidad, glorificar su paciencia, su espera. Cuando nos arrepentimos, alabamos a Dios. Cuando no nos arrepentimos, decimos que estamos ignorando que Él es bueno. Cuando no nos arrepentimos, estamos diciendo que la culpa no es de nosotros, que Él está exagerando. Aquel que no pide perdón es porque cree que no se ha equivocado. Y eso es un completo error. Si tú no te arrepientes, es porque crees que estás obrando bien, crees que eres bueno. Pero ya vimos que una de las primeras cosas que debemos entender es que Dios es santo y nosotros somos depravados totalmente. Así que, como dijo Pablo, no hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Un pueblo que pide perdón es un pueblo que adora. Las mayores adoraciones de la Biblia incluyen arrepentimiento como uno de sus elementos. Y esto no es algo que surge ahora en nuestros días. Desde el Antiguo Testamento
veíamos que el principio regular de la adoración para glorificar, rendir tributo a Dios, debía estar como elemento el arrepentimiento. Nehemías capítulo 1, versículo 5 al versículo 6. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al versículo 6. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dentro de la adoración a Dios, algo que no va a faltar y podemos ver en todos los profetas o en todas las oraciones que encontramos en la Escritura, es que está incluido el arrepentimiento. ¿Y cómo lo evidenciamos? Con la confesión de nuestro pecado y pedir perdón. Al momento de pedir perdón, confiesas que te has equivocado. Después de haber recordado que has cometido un error, no puedes hacer más sino pedir perdón, confesar tu pecado. Y este es entonces el propósito del arrepentimiento, glorificar esa paciencia de Dios, esa longanimidad, glorificar su benignidad, reconociendo entonces que Él es bueno y que nosotros somos los malos. Recuerda siempre, mi hermano, si no te arrepientes, estás diciendo que no te has equivocado. Y es incluso hasta el día de hoy uno de los pecados más frecuentes que más nos acecha, que lo disfrazamos, domesticamos la palabra arrepentimiento, incluso ahora le llaman orgullo, aquel que reconoce que la culpa no fue de él, sino del otro. Entonces, si el otro no me habla, yo tampoco. Estás reconociendo entonces que el error no fue tuyo. Por eso no hay arrepentimiento. Pero en la relación con Dios no podemos pensar así, mi hermano. Él es 3 veces santo, justo. Tú eres pecador. Arrepiéntete y pide perdón al Señor. Glorifica su benignidad y su paciencia. Bien, después de haber recordado entonces lo que es el arrepentimiento, reconocer cuán necesario es para el creyente arrepentirse, ver un poco sus características principales y el propósito por el cual debemos arrepentirnos, ahora sí pasemos a ver los frutos. Los frutos. El texto con el que partimos, Mateo capítulo 3, versículo 8, Mateo 3, 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y creo que puedo contrastar este texto como lo que nos dice el libro de Hechos, Hechos capítulo 26, versículo 20. Mantiene la misma idea, pero usa otra palabra diferente. Hechos 26:20 dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué es lo que hay que anunciar? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje que hay que transmitir? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tenemos entonces dos expresiones: frutos dignos de arrepentimientos y obras dignas de arrepentimiento. Estos dos pasajes
nos enseñan que el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento auténtico se demuestra en la vida del creyente y se demuestra a través de los frutos, a través de la manera en que éste va a obrar. Pero es de suma importancia reconocer que hay algo implícito en esto, mi hermano, y es el carácter individual. El Señor dijo, haced. Está haciendo uso de esta expresión de forma singular. No digo hagan todos o en comunidad. Haced. La responsabilidad que se nos da de demostrar a través de nuestras obras el arrepentimiento es individual. Yo no puedo demostrar el arrepentimiento de mi hermano, ni venir a oración a Dios diciéndole, mis padres están arrepentidos. No, mi hermano. Aunque estamos llamados a orar unos por otros, sí, pero el fruto, el reconocimiento del arrepentimiento es individual. Recordemos que cuando hablamos del fruto del Espíritu, poniendo como un contraste, es por entero una obra que desarrolla el Espíritu. Se trata de las evidencias de su presencia en nuestra vida. Ahora, esto también es de forma individual. No todos manifiestan los mismos frutos del Espíritu Santo. El Espíritu no decimos que está en unos sí, en otros no. Así como cada uno posee el Espíritu Santo, cada uno manifiesta frutos del Espíritu Santo. Asimismo, mi hermano, cada uno tiene un pecado diferente. Aunque pudiese ser similar, aunque pudiese guiar a mi hermano en su pecado, cada uno responde por su pecado, por ende cada uno experimenta un arrepentimiento. Y de esa misma forma, cada quien demostrará con sus frutos ese arrepentimiento. El Señor nos habla a nosotros, a nuestro corazón, y nos dice que debemos hacer frutos. No podemos solicitar entonces que alguien nos ayude. Estos frutos tienen que ser hechos por nosotros. Por cada uno de nosotros. Nadie puede hacerlo por ti. Porque ya no sería entonces un fruto tuyo, es el de alguien más. Como pedirle a un árbol de mango que le ayude al de ciruela que aquel pueda darme frutos. No, son árboles diferentes y los frutos son completamente diferentes. Y estos servirán de evidencia de la presencia del genuino arrepentimiento en tu vida. Por lo tanto, entonces consideremos algunos de estos frutos. Y al hacerlo, mi hermano, quiere el Señor mostrarnos si estos frutos hacen parte de nuestra vida. Y si no, que podamos pedir perdón y procurar arrepentirnos y lo más pronto posible tratar de experimentar estos frutos. Primero, el primer fruto, vamos a ver que el arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Uno de los frutos del arrepentimiento es que aborrecerás el pecado. El fruto del arrepentimiento genuino en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento por el pecado. Ahora, es un aborrecimiento, y quiero que ser claro en esto, por el pecado, no por la consecuencia del pecado, porque hay un arrepentimiento falso en el que nos duele es la consecuencia de nuestro pecado y eso es lo que nos hace arrepentirnos, porque el resultado fue bastante traumático para nosotros, pero estamos pensando fue en la consecuencia, no en el pecado. Podemos verlo en la historia de David, quien confiesa amargamente su pecado, quien su primer hijo falleció.
Ahora él reconoce, no, cuál fue la consecuencia. El problema no fue que se murió su hijo. Él va mucho más atrás y recuerda cuál fue el pecado que cometió. Y debemos arrepentirnos entonces es por el pecado, aborrecer ese pecado. El aborrecimiento no era no voy a tener más hijos, no me voy a centrar en la consecuencia. El aborrecimiento es no volveré a mirar la mujer ajena. Y ahí podemos ver que él tuvo muchos hijos más. De la misma forma, mis hermanos, estamos llamados nosotros a aborrecer el pecado, no aborrecer la consecuencia, aborrecer la causa del pecado. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Ezequiel 20:43, note lo que dice. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Qué él está diciendo? Si nos vamos unos capítulos más atrás, Ezequiel capítulo 14, versículo 6, Ezequiel capítulo 14, versículo 6, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios invita a Israel a evaluar sus caminos. Y esto tiene que ver con sus acciones, sus decisiones, aquellos que consideraron la manera en la que estaban viviendo, la manera en la que vivía antes de él. La llamado entonces que se le hace a Israel no es a que mirara la consecuencia que iban a tener, que iban a experimentar como pueblo. No, que consideraran el camino y qué fue lo que los llevó hasta allá. Estaban adorando ídolos en vez de adorar a Dios. Ese fue su pecado. De la misma vamos a encontrar en lo que es la institución del sacramento de la cena en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 28. Cada domingo que participamos de esto, recordamos una instrucción o un requisito que es necesario antes de participar de la cena. Dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es lo que se nos llama a hacer, es presentar nuestra vida ante el estrado judicial de la santidad de Dios y sopesar nuestro camino. Este es el llamado que se nos hace. No podemos considerar que broten buenos frutos de arrepentimiento si no hay una autoevaluación constante. Por eso al inicio anunciaba, no se trata de autoestima, es autoevaluación. Notemos que el texto nos habla de contaminación, de los hechos con los que nos contaminamos. Evaluar entonces cómo intencionalmente traemos lo que es abominación ante Dios. Pero también nos dice que debemos desechar nuestros ídolos. Todo pecado no es sino un acto de idolatría, porque estamos dándole gusto a nuestra carne antes que al espíritu. Es buscar en los demás lo que tenemos en Dios. En su palabra tenemos todo, en su presencia. Tratar de yo buscar algo más es decir que Él no basta, que con Él no somos suficientes, que era lo que abate al salmista en el salmo que leíamos esta mañana. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la conclusión a la que llegó. Pero llegó a esa conclusión después de haber visto cómo sus enemigos gozaban de más riquezas, les iba mejor, tenían más prosperidad. Pero recuerda el fin que tienen todos ellos y ahí sí deja entonces de
reconocer las cosas materiales, examinarnos. Dice, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. El llamado es aborrecer ese pecado. El terreno de la autojustificación es un terreno infértil. En él no crece arrepentimiento. Si tú vives justificando día a día el pecado que cometes, jamás brotará arrepentimiento en ti. Debe primero haber un reconocimiento: sí, soy pecador. A muchos les gusta pensar de sí como aquellos que lo que hacen no es tan grave, que no es tan dañino. Hacer frutos dignos de arrepentimiento requiere entonces que aborrezcamos genuinamente lo cometido y nuestra cooperación tan grande con el pecado. No justificarlo, rechazarlo completamente, no la consecuencia, sino el pecado en sí mismo, rechazar todo pecado. Este será el primer fruto de nuestro arrepentimiento, que no querramos volver a cometerlo, que apenas veamos que se está asomando el mismo pecado, podamos huir de él. Pasemos a ver el segundo fruto. Y el segundo fruto vamos a encontrar que es una gran tristeza. Una gran tristeza. Vas a aborrecer el pecado, pero también vas a sentir una gran tristeza. Este fruto nos muestra que el arrepentimiento incluye dolor. Incluye dolor. Note cómo lo presenta el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Segunda a los Corintios 7, versículo 9 y versículo 10. Dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Lo leeré otra vez. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo es claro al mostrarnos cómo ese arrepentimiento produce una tristeza en nosotros, pero es una tristeza en la cual nos gozamos. Podemos decir que es una tristeza que produce vida, pues porque el motivo por el cual nos entristecemos es porque estábamos ofendiendo a Dios y ya no lo haremos más. Mostramos nuestro dolor al momento de reconocer que hemos fallado. Y esto es entonces una tristeza que produce vida. Y Pablo la contrasta con la tristeza del mundo que produce muerte. Otro ejemplo que vemos es el del apóstol Pedro, el cual minutos antes de ser entregado a nuestro Señor, él le anuncia cómo Pedro va a negar al Señor en 3 ocasiones. Y este dice que no, que jamás haría eso. ¿Qué pasó cuando sucedió? Mateo 26, 75. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negaréis 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro llora amargamente. Y esto porque
mostró el arrepentimiento que sentía haber negado a su Señor. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿alguna vez has experimentado tú este sentir al momento de pecar contra Dios? ¿Has sentido esa gran tristeza, ese dolor al momento de reconocer que estás pecando, que no estás actuando conforme a la voluntad de Dios? Nuestro corazón busca liberarse en todo momento de los dolores, pero este dolor es adecuado. Se trata de el peso de la culpa que oprime nuestra alma. Solo serán consolados los que lloran por su condición. Solo serán atendidos los que reconocen su enfermedad. Solo serán alimentados los que saben y entienden que tienen hambre. De esta forma, mi hermano, el dolor de haber ofendido a Dios, de regresar al vómito cuando se nos ofrece un banquete, de revolcarnos en el lodo cuando tenemos agua pura en nuestras vidas, es lo que nos debe llevar a sentir dolor, tristeza. El lamento es una evidencia de arrepentimiento, aún entre los impíos. No creemos en uno que dice que está arrepentido, pero su corazón y su vida muestran alegría. Aún el impío experimenta esta gran tristeza. Pero ¿cuál es la diferencia, mi hermano, al momento de nosotros arrepentirnos? Esta tristeza, ese gozo por sentirnos tristes al fallarle a Dios, va a vivir perpetuamente. El impío, a lo que recupere lo que perdió, dejará de estar triste. Verás riéndose nuevamente. O cuando pierde un familiar y ya cumple el luto, ya superó esa pérdida, lo verás nuevamente reír, estar alegre. El creyente no, el creyente todos los días se arrepiente, recuerde. Por lo tanto, todos los días reconoce esa tristeza al querer buscar esa santidad sin la que nadie verá al Señor y no poder por verse impedido por su pecado. El dolor, mis hermanos, entonces hace parte del fruto del arrepentimiento. Si no hay tristeza, si no hay dolor, no habrá arrepentimiento. Pasemos al tercero, mis hermanos, y puede que veamos el orden de una forma lógica. Primero aborrecemos el pecado, luego la tristeza, el dolor. Ahora el paso a seguir, el siguiente fruto es la confesión de pecado. La confesión de pecado. Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que haber el fruto de confesar y no esconder nada. Fíjate bien, tú y yo sabemos que es nuestra naturaleza negar. Directa o indirectamente negamos nuestro pecado, le restamos importancia o lo justificamos. Pero cuando Espíritu Santo obra en nuestra alma y saca a la luz nuestro pecado, tenemos que reconocerlo delante de Dios. Aquel que se arrepiente genuinamente tendrá la necesidad de confesar su pecado. ¿O alguna vez, mi hermano, te pregunto, has sentido esa carga de que debes decirle a alguien lo que estás pasando y no estás tranquila? Pero cuando llegas y confiesas a ese hermano, estoy pasando por esto, sientes cómo descansa tu alma, sientes cómo te alivia un poco. ¿Sigues con el pecado? Sí. ¿Sigues en ese proceso de arrepentimiento? Claro. De hecho, apenas iniciarás ese proceso, pero ya con el hecho de confesarlo, descansa tu alma en que recibirás todo el apoyo que requieres.
Confesar tu pecado, mi hermano, es parte del fruto del arrepentimiento. Si el arrepentimiento genuino está orando en tu corazón, no encontrarás alivio hasta que confieses tu pecado y exponerlo primeramente a Dios. Y luego, si es muy recurrente y necesitas la ayuda para poder salir, aborrecer ese pecado, confiésalo a un hermano. Pero debes confesarlo. Siguiendo el ejemplo del salmista, en ese Salmo 119, vemos cómo en todo el capítulo muestra cómo su alma está batida, cómo está batida hasta el punto en el que no sabía qué hacer con su vida. ¿Cuándo acaba todo? Cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí de mí tu rostro. Tú me escuchaste y en ti descansé. Solamente en esto podemos descansar, mi hermano. Confiesa tu pecado a Dios. Lo mismo dice el salmista en el Salmo 32, versículo 3 al versículo 5. Salmo capítulo 32, versículo 3 al versículo 5. Y mire cómo lo presenta en este capítulo. Mire cómo lo presenta el salmista. Mientras él callaba su pecado, ¿cuál era el sentir de su cuerpo? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué pasa luego? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo en ese momento el salmista descansó, pero note todo lo que sintió mientras ocultó su pecado a Dios. Ahora, mientras nosotros creemos que ocultamos nuestro pecado a Dios, pero ya sabemos que Él realmente conoce cada uno de nuestros caminos, sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que, ¿cuál es el motivo para ocultarlo? ¿En qué te beneficia el esconderlo? En nada. Confiesa tu pecado. Solamente así mostrarás un arrepentimiento genuino. Aborrecerás el pecado, experimentarás una gran tristeza, tendrás confesión de tu pecado. Pasemos al cuarto, y es el principio del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Implica entonces una transformación. Así que el cuarto fruto que veremos es un cambio, o podemos llamarle, vamos a volvernos a Dios. Volvernos a Dios. ¿Por qué lo presento de esta manera? Note lo que dice el profeta Isaías. Isaías 55:7, en este texto muy conocido. Isaías 55, versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese vuélvase a Jehová es la palabra arrepentimiento, cambio de mente. En medio de las algarrobas y los cerdos, el hijo pródigo tenía la verdad que al lado de su padre estaría mejor. Pero si no había movimiento, solo era eso, una verdad entendida. Por tanto, ¿de qué sirve que tú entiendas la santidad de Dios? ¿De qué sirve que veas con plenitud el gozo y la salvación si sigues allí junto a los cerdos? Si sigues junto a las algarrobas, no hay arrepentimiento si no corres al Señor. Si no vienes a Él, solo tienes entonces en tu mente verdades,
pero no hay en tu corazón arrepentimiento, ¿de qué sirve si tú reconoces a Cristo como tu Señor? Reconoces que Él murió y te rescató, pero ya te quedas allí. No corres a los pies de Él y procuras ahora vivir conforme a Él. No hablamos de que hubo una salvación incompleta o el proceso se cortó a mitad de camino. Realmente no lo hubo. Solo tuviste la fe, pero recuerde que la fe va de la mano que el arrepentimiento. Si es una fe genuina, si de verdad crees eso, tu corazón querrá arrepentirse y regresará a los pies de ese Dios. Implica entonces dentro de los frutos del arrepentimiento el querer ahora buscar a ese Dios que nos ha perdonado. Porque ¿de qué sirve tener claro nuestro pecado, pedir perdón, pero luego seguir como si nada? No más buscaste un mero certificado de perdón, pero luego volviste a pecar. No, debes procurar entonces aborrecer ese pecado, sentir en todo momento esa tristeza, ese dolor para no cometerlo más, confesar a Dios tu pecado y ahora buscarlo, volverte a Él, buscar a Dios por encima de cualquier otra cosa, recordar que en Él tendrás misericordia, que Él es amplio en perdonar. El fruto entonces, número 4, es volvernos hacia Dios, volver a Dios. Y el quinto, mi hermano, termino con este. El quinto fruto es un deseo de santidad. Si hay en ti un arrepentimiento genuino, desearás llevar una vida de santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 4, el autor de Hebreos presenta el 12, versículo 4, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos desear en todo momento vivir de una manera santa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Somos llamados a imitar esa santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente podemos hacer esto si hay un arrepentimiento genuino, si renunciamos al pecado, porque recuerden que no pueden estar estas dos cosas. No puedes vivir en la carne y andar en el espíritu. Estos dos se oponen entre sí, porque el día que esto pase, amarás a uno y aborrecerás al otro. Si amas entonces la santidad, aborrece el pecado, aborrece la carne, renuncia a ella, como lo dice Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 12, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el llamado. Esta es la santidad. Vivir sobria, justa y piadosamente. Pero solo podemos hacer esto si renunciamos a los deseos mundanos, si renunciamos a los deseos de la carne. Y luego nuevamente le presento la lógica detrás de cada fruto. No podrás llegar hasta la vida en santidad, si no haces el primero, aborrecer el pecado. ¿Y cómo aborrecerás el pecado si no hay ese dolor por lo que estás haciendo, si no confiesas a Dios tu pecado, si no tratas de buscarle ahora a Él? El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada. El pecador se hace responsable de su pecado y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a él.
Por lo tanto, en el arrepentimiento genuino, el pecador convicto y convencido asume su lugar ante Dios como un condenado con justicia. Aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él, sino de ahora volverse a Dios, y demuestra que su arrepentimiento es real, es genuino, porque ahora anda en la senda de justicia y santidad. Aun cuando no tenemos las fuerzas suficientes para mantenernos limpios de pecado completamente, lo que sí debe estar completamente limpio es nuestra determinación a vivir en santidad. Ella no debe estar manchada por la hipocresía o por el fingimiento. Que cuando se muestre atractivo el pecado podamos correr en dirección opuesta a él. Que levantemos nuestra mirada a la cruz y que veamos a nuestro Señor sufriente en nuestro lugar. Su sacrificio vicario debe llenar nuestro corazón de arrepentimiento. El llamado es, mis hermanos, entonces, a considerar lo necesario que es arrepentirnos todos los días. Que recordemos el propósito de arrepentirnos, y es glorificar al Señor, su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Decir, Dios es bueno y yo soy el malo. Y los frutos que debemos experimentar, el obrar que debe haber en nosotros, si hay un genuino arrepentimiento: aborrecer, rechaza, corre en dirección opuesta al pecado. Experimenta esa tristeza, ese dolor de ver todo lo que tuvo que sufrir Cristo cuando tenías que ser tú. Vuelve a Dios, trata de vivir ahora hacia Él, confiesa tu pecado y sobre todo anhela llevar esa vida de santidad, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Glorioso Padre Celestial,